En el anterior audio estábamos hablando de la influencia grande que tuvo el cardenal Martini con ideas totalmente neomodernistas. Era el que básicamente, fundamentalmente, capitaneaba, digamos, el de mayor prestigio y mayor alto cargo por ser cardenal. Porque Hans King y todos los demás fueron cayendo un poco en desprestigio. Y bueno, Leonardo Boff, también creo haberlo mencionado, la teología de la liberación, no la mencioné, eran todas las corrientes estas contrarias que cada vez te ganaban más fuerza hasta el momento actual. Carl Martini, bueno, muere, pero antes ellos habían formado también un grupo, esto mismo lo cuenta el cardenal Daniels, el belga, incluso lo dejó en sus memorias, y lo confirmó el mismo Genswein, el arzobispo Genswein, secretario eh, privado del Papa Benedicto. Según declaraciones del cardenal Daniels, y lo escrito en sus memorias, que hace no mucho fueron publicadas, el cardenal Martini era el mentor principal del grupo que llamaban Grupo Sangal o Sangalo, porque se reunían en el monasterio de Sangal, en Suiza. Y como digo, esa información también fue confirmada por Monsignor Genswein en una presentación de un libro sobre el Papa Benedicto, fue en 2016. El libro era Más allá de la crisis de la Iglesia, el pontificado de Benedicto XVI, de Roberto Regoli. Y esa presentación fue hecha en la Gregoriana, y quien la presentó fue el cardenal Monsignor Genswein, que creo que todavía sigue siendo prefecto de la Casa Pontificia, además de secretario personal de Benedicto XVI, aunque no se lo ve últimamente, antes se lo veía siempre, con el Papa Francisco, pero ahora no se lo ve. Creo que fue a partir, si no recuerdo mal, de los problemas que hubo a raíz del libro que el cardenal Sara publicó junto con el Papa Benedicto, ¿no? Creo que era desde el fondo de nuestros corazones, sobre el celibato. A partir de ahí, bueno, unos desencuentros desgraciados, yo no los tengo muy presentes, pero bueno, se fueron diciendo, en definitiva, ahí quedó fuera. Lo que sea, volvemos a esto, este grupo, un grupo que incluso se llamaba a sí mismo la mafia, se llamaban entre ellos, así en forma jocosa, ¿no? Pero bueno, era un grupo que participaba, además de Martini y de Daniels, los cardenales Casper, Lehmann, Silvestrini, Basil Hume, en inglés, Murphy O'Connor y el obispo holandés Van Luyn. Y en el 2005 una versión dice que tenían como candidato a Martini, pero ya Martini tenía problemas de un Parkinson que iba creciendo, ¿no? Muy avanzado. Lo que siempre se transparentó, incluso lo sacó Elisabetta Piqué, la vaticanista y otros, que el candidato era el cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Era el candidato de ellos. Ya en 2005 estamos hablando, a la muerte del Papa Juan Pablo II. Pero al final es elegido el cardenal Ratzinger. Así que después todo lo que pasó, el accidentado, digamos, pontificado del cardenal Ratzinger, donde tuvo toda la prensa en contra, todo, cualquier cosa que hacía era en contra. La jerarquía también no fue oído, no fue seguido. Teólogos, profesores, hablaban ya de cuando era la fama que le habían hecho, absurda, ¿no? Un hombre de una gran mansedumbre, le que llamaban el cardenal Panzer, cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó cuando estuvo en Regensburg, allá en Ratisbona. Regensburg es Ratisbona, ¿no? No me refiero a esta última vez,
sino aquella otra vez cuando la famosa clase, fue una clase magistral, donde pintó muy bien, y además de una forma profesoral, doctoral, el peligro del Islam, que es intrínseco a su propia religión, es una religión guerrera, así que no se puede decir que es una religión de paz. Bueno, le fueron todos encima, ni que hablar de los ecumenistas, ¿no? Y sin embargo ha demostrado que tenía razón, evidentemente. Pero los había irritado. También ya los venía irritando cuando era cardenal, cuando sacó ese documento, que es obra suya en el pontificado de Juan Pablo II, Dominus Jesus, cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Justamente Dominus Jesus hace una distinción entre iglesias y comunidades eclesiales. Ya, comienza así, entre iglesia y comunidades eclesiales. El comunismo se refiere siempre a las relaciones entre los cristianos, ¿no? Pero, claro, iglesia, ¿cuál es? Iglesia solamente aquella que detenta la sucesión apostólica que tiene la Eucaristía. En ese sentido son solo iglesia, la iglesia católica y las iglesias, pues no son una sola, ortodoxas, porque son autocéfalas, ¿eh? Cada uno no tiene un solo, digamos, papa ortodoxo, sino que cada uno son los patriarcas de cada lugar, son los que, donde la unidad se da a través de ellos, ¿no? Así que bueno, todo eso tan accidentado que ya también había comenzado en una forma, si había grandes de entrada, ya lo sabía el Papa Ratzinger, las oposiciones que tenía, era muy tensa toda la situación. Y aquellas famosas palabras que dice en la misa inaugural de su pontificado: no permitáis que por miedo retroceda ante los lobos. Que uno dice, ¿qué está significando con esto? Bueno, dos cosas. Primero, que hay lobos, es decir, que hay una fuerte oposición, muy, muy fuerte, y de todo tipo, lo hemos visto, ¿no? Lo que estamos comentando, todos los modernistas, los neomodernistas, las lobby gay, todo, los intereses económicos y que son, donde no hay fe, pero están metidos dentro de la iglesia, ahí la fe no está. Son lobos disfrazados de corderos. Es decir, aparentan ser católicos, no lo son, de ningún modo. Uno que está en la progresión moral o uno que está en los negocios no puede ser católico, eso no es de Cristo. Entonces, y por otro lado está diciendo que se siente débil. Si él puede retroceder ante los lobos, significa que sus fuerzas para esos combates, porque está solo. No son suficientes. Uno no lo podría imaginar que eso, diciéndolo en labios de Karl Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, imposible, porque un hombre que luchaba, que peleaba, no iba a retroceder, pero bueno. Y aparecen otros que aquí, bueno, no son conocidos, pero por ejemplo en Italia, comunidades como la comunidad de Voce, que tenía un laico, es Enzo Bianchi, que el mentor de esa comunidad, y que ahora cayó en desgracia, no sé bien por qué, pero cayó en desgracia. La comunidad de Sant'Egidio, son todos estos ecumenistas, aperturistas, progresistas, y en definitiva no católicos, miembros de la heterodoxa escuela de Bolonia, que tienen importantes posiciones. Y, por ejemplo, uno que pertenece a esa escuela de Bolonia es el cardenal Tagle, que ha sido arzobispo de Manila y que ahora está en la curia. Bien, es todo una situación compleja, pero que es necesario saber que todo esto que no pudo contener por debilidad Pablo VI, cada vez tomó más fuerza. Es decir, no hubo medidas disciplinarias donde debería haberlas habido en ese momento. Ahí fue como
una catarata incontenible. Y después, claro, Juan Pablo II hizo, pero no, en parte detuvo, en parte solamente, siguieron. Uno se recuerda, por ejemplo, qué sé yo, en las librerías católicas, donde estaban llenos de libros heréticos, y en los escaparates principales, Anthony de Melo. ¿Cuánto tiempo estuvo Anthony de Melo? ¿Cuánto? Hasta que 10 años más pasaron hasta que lo condenaron sus obras. Totalmente heréticas. Y ahora Ansel Green, con tanto de barba, de benedictino, sin embargo cambió a Cristo por Freud. Entonces, eso es una realidad tremenda. ¿Cómo no va a estar confundido el pueblo de Dios? Absolutamente, es todo un clima de una gran confusión, Cuando vemos ídolos que se ponen en Roma, yo estoy hablando de la Pachamama, de lo que fue todo eso. Pero todo tiene un pasado, porque si la línea la queremos trazar, bueno, la trazamos desde Asís también, donde decíamos que fue un gran error de un Papa Santo, pero fue un gran error. Entonces, ese pensamiento no católico, del cual hablaba con tanta amargura Pablo VI, se fue imponiendo. Y sobre todo, cada vez más. Ahora, cuando uno habla de modernismo o de progresismo, es en realidad una simplificación. ¿Y las fuerzas adversas cuáles son? Bueno, son esas, pero no son los únicos causantes de estos males. Porque hay otros factores antagónicos, adversos, ya no solo a la fe, sino a la moral, como decían, ¿no? Los lobbies gay. Lobbies gay y progresismo, modernismo, todo eso es una combinación mortífera. Pero también encima hay intereses económicos espurios, dominantes, que completan este panorama devastador, y vemos cómo se están infiltrando los Soros y todos estos personajes dentro de la propia iglesia. Es decir, tenemos errores, tenemos herejías, perversiones, corrupción. ¿Y qué nos habla de todo esto? De una sola cosa. Evidentemente, no hay duda que es imparable la purificación. ¿Por qué? Porque es necesaria. Ahora, la devastación de la fe es lo más grave, porque es la razón de ser de la iglesia, porque es la salvación de las almas, depende de eso. Y esa cizaña que logró meter el modernismo, digamos, o llamémoslo el progresismo, el modernismo también, fue penetrada a partir de textos ambiguos. Del concilio ya venían, pero peritos o teólogos que habían sido condenados reaparecen. Y sobre todo de la interpretación que se ha hecho también del mismo concilio. Cuando se dice quiero ahondar el concilio, ¿a qué concilio se están refiriendo? ¿Al de la continuidad o el que quiere la ruptura y una nueva iglesia? Porque para cada nueva doctrina, para cada reforma litúrgica se apelaba siempre a ese vago espíritu del concilio, que no sabe bien qué es. Sí se sabe, es decir, habla del espíritu del concilio porque quiere ir hacia el lado de la desviación. Y también a razones imprecisas, razones pastorales. Y los esfuerzos de los papas por medio de grandes documentos magisteriales poco pudieron contra la corriente de tanta herejía, de tanta manifiesta rebelión, sostenida, además alentada, sostenida por la prensa laicista, toda esa prensa aplaudir todo esto. Ahora, a la heterodoxia, a la verdad, ahí catalogando de oscurantistas, de medievalistas, de qué sé yo. Esa prensa anticatólica, anticristiana,
Y también, no solo ellos, sino las publicaciones de sedicentes teólogos y maestros de espiritualidad, que se venden algunos como pan caliente, librerías llamadas católicas, como digo. Y como comenté, ¿no? Herejes como Anthony de Melo, como Ansel Green, como Pagola, como Ariel Álvarez Valdés, como Vito Mancuso, como Enzo Bianchi, como tantos otros. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaron, por otro lado, documentos muy valiosos, como por ejemplo Veritatis Splendor, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Dominus Iesus, Mysterium Fidei, etcétera, etcétera. Pero no han prosperado, siguen siendo atacados. Y aún estos buenos papas también no fueron exentos de algún error, como se vio después o como en algún momento fue denunciado, como lo hizo el cardenal Biffi, por ejemplo. Y por lo tanto estamos en lo que estamos. Entonces, ¿qué tenemos ante este panorama por delante? Resistir en la sana doctrina, en la verdadera fe, no aceptar lo que es inaceptable, orar, mucho reparar, mucho. No nos confundamos, sí, necesitamos de apologética, defender realmente la verdad de la fe y defender la verdad de la iglesia, defender a la iglesia, sí, siempre, pero si no es sostenido por la oración, estamos perdidos. Oración, reparación, penitencia, es lo que tenemos que hacer una otra vez. Empuñar el rosario y adorar al Señor en su presencia eucarística. Los que lo puedan hacer en espíritu y en verdad. Y los que no puedan hacer en espíritu y en verdad porque no está expuesto Santísimo, por lo menos que lo hagan en espíritu. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.